Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como hermano de Superman capítulo 31. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Clark extendió la mano y rozó la mano arrugada de la anciana. Unos segundos después, su visión se volvió borrosa. Fue como si el mundo hubiera cambiado ante sus ojos. Se desató una escena de desastre apocalíptico, un crepúsculo rojo sangre envolvió el cielo. Edificios fueron destrozados, casas se derrumbaron, se desataron incendios y una densa humareda negra se elevó como columnas. La gente se dispersó en pánico, sus gritos desesperados, 1.000.000 de voces, perforaban sus oídos como sonidos del infierno. Un barranco inmenso, como el dedo de un titán, se abría paso a través del suelo. Clark sentía un dolor punzante en todo el cuerpo, como si le hubiera caído un meteorito. Yacía al fondo del abismo, luchando por levantar la cabeza, sin reaccionar. Zumbido. Un hombre de cabello negro, vestido con un traje de batalla negro adornado con misteriosos patrones de oro oscuro, su físico delgado y poderoso, descendió lentamente de los cielos. A medio metro del suelo, se elevaban desde la tierra guijarros y escombros, que giraban a su alrededor como cuerpos celestes. Su aura abrumadora, como la de un ser divino descendido sobre el reino mortal, dificultaba la respiración. David. Al presenciar una escena tan aterradora y ver a su hermano, tan familiar y extraño a la vez, Clark quedó completamente en shock. Se sentía como si estuviera atrapado en un sueño, capaz de observar pero sin controlar nada, incapaz incluso de hablar, con una perspectiva limitada. Clark, mira a tu alrededor. Los ojos de David aún conservaban un brillo rojo fundido residual mientras sacudía la cabeza ligeramente. No quería hacer esto, pero fuiste demasiado desobediente y me obligaste a hacerlo. ¿Qué quieres decir? Clark estaba conmocionado y confundido. Había sido David el responsable de todo esto. Sus pensamientos corrían desbocados. Se había negado a ceder ante David, y David, en una feroz batalla para detenerlo, había destruido la ciudad. Espera un momento, esto parece Metrópolis. Clark lo reconoció. A lo lejos, en lo alto del edificio del Daily Planet, la icónica estatua del globo de oro, utilizada como arma por alguien, había atravesado varios edificios y aterrizado en el suelo. ¿Será que lo que temía ha sucedido? David se entregó a su poder y se volvió malvado, y yo me enfrenté a él para detenerlo. Estaba lleno de dudas e inquietud. Como para confirmar los temores de Clark, sintió una rabia infinita brotar del corazón de su yo futuro, sus ojos a punto de estallar como un volcán. Hermano, necesitas que te corrijan. Su yo futuro, exudando un inmenso poder, rugió fríamente y saltó hacia adelante, cargando contra su hermano como un ser divino atacando a una deidad rival. Silbido. Una cuerda dorada, como un rayo, salió disparada en un instante, envolviéndose alrededor de su cintura. Casi simultáneamente, varias cadenas verdes, parecidas a las de cristal verde, se enroscaron alrededor de su cuerpo como serpientes. Unos clavos enormes las sujetaban al suelo, impidiéndole avanzar. Su impulso hacia adelante se detuvo abruptamente y fue violentamente tirado hacia atrás. Su cuerpo, que había estado volando como una bala de cañón, se detuvo, provocando únicamente una onda de choque que se extendió hacia afuera. A escasos centímetros de chocar cara a cara, David flotaba en el aire, sin siquiera parpadear. Tú eres quien necesita ser puesto en su lugar, hermano mío. ¿Quién ayudó a David? Clark se preguntó. Su yo futuro giró la cabeza con ira, y Clark vio una figura heroica y hermosa, como una diosa de la guerra femenina, con una corona y una falda de batalla, sus pies aplastando el suelo mientras se aferraba firmemente a la cuerda dorada. Al otro lado, un hombre castaño con un traje verde brillante, cuya sonrisa, usualmente informal, había sido reemplazada por una expresión severa, flotaba en el aire. Un anillo que parecía una esmeralda verde en su mano emitía luz, luchando por evitar que las cadenas y los clavos materializados se rompieran. Ambos apretaron los dientes, incapaces de pronunciar una sola palabra debido a la inmensa tensión, ejerciendo todas sus fuerzas solo para contener al futuro Clark, que era como un toro enloquecido. Los ayudantes de David. El corazón de Clark dio un vuelco. ¿Eran aliados de David en el mal o sus peones? Estallido. Antes de que pudiera pensar más, David apareció ante él como un rayo y le asestó un puñetazo, estrellándolo contra el suelo. El cuerpo de Future Clark se estrelló contra el suelo, creando un cráter de decenas de metros de ancho.
La fuerza creciente, como una marea embravecida, se extendió por una docena de calles, haciendo temblar los edificios y romper las ventanas como si hubiera ocurrido un terremoto. Grieta. ¿Qué hacemos? Una voz profunda y resonante resonó. Un gancho se incrustó en la pared de un edificio, y una figura sombría, parecida a un murciélago, se balanceó hacia ellos. Extendió su capa negra, similar a la de un murciélago, y aterrizó con firmeza en el suelo, con una expresión fría e inaccesible. El aura oscura que lo rodeaba era tan densa y perpetua como las legendarias nubes de tormenta sobre Gotham, infundiendo una involuntaria sensación de opresión y miedo. Clark había dudado de la autenticidad de este futuro, preguntándose si su propio hermano realmente había recorrido el camino de la oscuridad. Pero de repente, la balanza en su corazón cambió. Observó atentamente. Esta monstruosidad con aspecto de murciélago no parecía una buena persona, como si fuera fundamentalmente incompatible con la luz. ¿Podrían ser buenas las personas con las que se relacionaba? Clark, si nuestros padres vieran esto, se les rompería el corazón. David frunció el ceño mientras hablaba y levantó la mano como si se preparara para hacer algo. Grieta. La imagen se hizo añicos de repente. Clark recuperó la consciencia. La señora Cassandra, que lo había estado mirando conmocionada, se giró para mirarlo. Cassandra abrió los ojos, como si la visión del futuro hubiera terminado. Inmediatamente se miró sorprendida, mientras que David tenía una expresión de confusión. ¿Por qué me miran así? ¿Por qué no miran el futuro relacionado con Clark? ¿Me vio luciendo como un extraterrestre en el futuro de Clark? David, tú. Clark, recién regresando a la realidad, se levantó bruscamente. Una chimenea de decenas de metros de diámetro, de espesor y de altura, se erguía majestuosa sobre el suelo. Sean, una figura diminuta, retiró la mano con expresión de embriaguez. A sus pies, más de una docena de obreros se habían convertido en esculturas de hielo, con el rostro paralizado por el terror. La escarcha cubrió y envolvió toda la enorme chimenea. El frío y la vuelta a la normalidad se alternaban, y cada vez que absorbía suficiente calor, su poder avanzaba otro paso. Una sensación parecida a estar demasiado lleno se apoderó de Sean, y finalmente se detuvo. Se sentía increíblemente poderoso ahora. Miró con entusiasmo la docena de balas de latón abolladas que había en el suelo. Las balas lo habían alcanzado antes, pero ni siquiera le habían hecho cosquillas. No podía imaginarse lo poderoso que era ahora. Recogió del suelo una palanca que un trabajador que patrullaba la central eléctrica había utilizado como arma. Crujir. Un sonido chirriante. La palanca quedó retorcida formando un nudo por una fuerza inmensa. Aún no es mi límite. Sean colocó las manos sobre la palanca destrozada y aplicó una presión feroz. El acero fluyó como barro entre sus dedos. Contempló esta escena, su rostro se llenó de alegría extática y estalló en una risa incontrolable. La civilización moderna fue construida casi en su totalidad sobre acero. No había prácticamente nada más duro en el mundo. Ahora era lo suficientemente poderoso como para sacudir el mundo entero, y la policía no podía controlarlo. A partir de ahora, este pequeño pueblo sería su patio de recreo, para hacer lo que quisiera. ¿Por dónde debería empezar? ¿Debería buscar una chica bonita y preguntarle si le gustaría experimentar mis fuertes brazos de acero? ¡No! Una figura surgió en la mente de Sean. David. Ayer ese tipo simplemente lo miró y le dijo unas palabras, y él huyó. Pronunció el nombre lleno de resentimiento. ¿Crees que eres tan duro? Al recordar cómo se había retirado temeroso frente a esa gente ayer, Sean, que al principio quería olvidar ese vergonzoso incidente, sintió una ira y una humillación incontrolables. Apretando los dientes, declaró, ya no soy el mismo que era. ¿Qué eran unos pocos futbolistas comparados con él? Ahora, solo él podía enfrentarse a un ejército armado. Dejando atrás un suelo cubierto de esculturas de hielo sin vida, Sean apretó el puño y abandonó la central eléctrica, con rostro serio mientras se dirigía hacia Kent Farm. Te prometo que te arrepentirás de atreverte a tratarme así, David. Nerviosismo de Bruce Wayne más 33, más asombroso 41, un silencio cayó sobre el vestíbulo después de que David terminó de hablar. Bruce Wayne. Los que estaban apiñados en el suelo del vestíbulo del banco, con las manos sobre la cabeza, intercambiaban miradas confusas y extrañas. Puede que la gente de Gotham desconozca quién es el alcalde o cómo se llama, pero no podrían desconocer a Bruce Wayne.
Desde su nacimiento hasta su muerte, la influencia del grupo Wayne afectó todos los aspectos de la vida de los ciudadanos de Gotham. Su alimentación, ropa, vivienda y transporte. Y Bruce Wayne era el heredero del grupo Wayne, una compañía con una riqueza que rivalizaba con la de las naciones. Pero Bruce Wayne llevaba varios años desaparecido. ¿Cómo podía estar aquí, y además robando un banco? En Gotham hay una pandilla llamada los Capuchas Rojas, liderada por alguien llamado Capucha Roja. No es particularmente fuerte ni muy conocido. David también estaba un poco sorprendido. En comparación con villanos famosos como Bane, el Joker y el Espantapájaros, Red Hood era solo un personaje secundario y oscuro. Sin embargo, en muchos mundos, el origen del Joker fue un antiguo Capucha Roja. Para escapar de la persecución de Batman, cayó en un tanque de químicos, lo que lo transformó en el Joker de piel pálida y cabello verde. Originalmente quería usar los puntos emocionales para ver si este Capucha Roja era el Joker. Capucha Roja 5 lo miró con asombro. Una sonrisa juguetona curvó sus labios mientras observaba a David. No esperaba ver a Batman cuando no encontré al Joker. Cuando a este Red Hood 5 se le ordenó que le enseñara a él, el rehén desobediente, una lección y se acercó a él, una notificación emotiva de Bruce Wayne lo refrescó. Cierra la boca. Si yo fuera ese mocoso cuyo cuerpo probablemente se esté pudriendo en algún lugar, ¿seguiría aquí parado? Capucha Roja 5 gritó enojado y levantó la culata de su arma, a punto de estrellarla contra la frente de David. Espera un momento. El líder de los Capuchas Rojas de repente levantó su arma y apuntó a 5. ¿Jefe? No lo entiendo. Dijiste que le diera una lección, y eso es justo lo que estoy haciendo. Con el cañón apuntándole, Capucha Roja 5 levantó rápidamente las manos, con un tono desconcertado. No me digas, ¿crees las tonterías de este niño? Los matones restantes de Capucha Roja siguieron su ejemplo, apuntando sus armas a 5 y David detrás de él. No sé si eres Bruce Wayne, pero definitivamente no eres 5. Caperucita Roja meneó la cabeza con pesar. 5 es el más loco de nosotros. No dudaría en disparar si pudiera. Hablas demasiado. La expresión de Capucha Roja 5 cambió bajo su máscara. Había planeado patear al joven, que parecía no conocer el miedo, y luego dejarlo inconsciente con la culata de su pistola. Pero su vacilación a la hora de disparar inmediatamente había llamado la atención del otro. Además, 5 es zurdo. Los labios del líder de Capucha Roja se curvaron en una mueca de desprecio. Capucha Roja 5 miró su mano derecha, la que sostenía el arma, y una expresión de disgusto brilló en sus ojos. Había cometido más de un error. David confirmó que el matón de Capucha Roja que tenía delante era en efecto Batman, Bruce Wayne, pero probablemente era el Batman que había regresado recientemente a Gotham para luchar contra el crimen. Este Bruce Wayne es como un novato, no el Batman maduro y despiadado que parece incapaz de cometer errores en el futuro. Hablando de eso, ¿dónde estaban los guardias de seguridad del banco? Ignorando los 7 u 8 rifles de asalto que les apuntaban, David miró a su alrededor. A la entrada de la sala de seguridad, una figura yacía en el suelo, con los labios morados y echando espuma por la boca, y otra persona encima de ella, también en un estado similar. Resultó que ya habían sido envenenados y tratados. Ahora, quítate la capucha. A pesar de haber robado un banco y de que la policía podría llegar en cualquier momento, el líder de Capucha Roja no mostró ninguna urgencia y apuntó con su arma a David con diversión. Veamos quién eres. ¿Eres ese infame huérfano de la familia Wayne o algún policía que cree que puede acabar con todos nosotros? Si realmente eres Bruce Wayne, no tendrás que preocuparte por tu otra vida. Algunos de los matones que portaban armas estallaron en risas. No somos como ese idiota de Joe Chill, que mató a la pareja más rica de Gotham por un collar de perlas. Las voces ásperas resonaron por el pasillo. David vio a Capucha Roja 5 levantar la mano, con las venas del dorso hinchadas. Joe Chill, un tímido matón callejero al que ni siquiera las pandillas aceptaban, se hizo famoso después de matar a la pareja Wayne, lo que llevó a la tragedia que todos en Gotham conocían. Bajo la amenaza del arma, Capucha Roja 5 no tuvo más remedio que quitarse rígidamente la máscara, revelando el rostro de un hombre de mediana edad con una espesa barba negra. Su expresión era de indignación por haber sido incomprendido. 5. En el breve instante en que algunos matones de Capucha Roja dudaron, Capucha Roja 5 hizo un gesto con la muñeca. Un pequeño control remoto salió disparado de su manga, y lo presionó con la velocidad del rayo. Estallido. Las pesadas y sólidas puertas de cristal del banco se hicieron añicos. La onda expansiva de la explosión recorrió la sala, haciendo volar fragmentos de vidrio.
La onda expansiva derribó a los matones de Capucha Roja. Casi al mismo tiempo, una bomba de humo cayó al suelo. Capucha Roja 5 se dio la vuelta, con la intención de abordar a David y sumergirse detrás del mostrador del banco con él para evitar los disparos que seguramente seguirían. Pero Bruce, que se había girado y se había lanzado como una fiera, sintió que su hombro golpeaba algo parecido a una estatua de bronce de cientos de kilos. Gruñó y levantó la vista sorprendido. No era que no hubiera considerado que el joven pudiera saber artes marciales, pero por muy hábil que fuera, el peso corporal de una persona era inmutable. Con un ataque sorpresa, ¿cómo podría alguien competente en más de 100 estilos de artes marciales ni siquiera moverlo? David, que no sintió la necesidad de esquivarlo, observó una arrugada piel en el cuello, bajo el rostro atónito del hombre de mediana edad. Rió entre dientes y arrojó a Batman con indiferencia detrás del mostrador de madera maciza. Batman, todavía verde al comienzo de su carrera, era un poco tosco en su planificación, pero siempre había tenido la costumbre de dejar una contingencia. Abran fuego, mátenlo. 7 u 8 metralletas abrieron fuego simultáneamente. Las balas rugieron desde sus cañones, y el torrente metálico atravesó fácilmente la gruesa encimera. Bruce Wayne se agachó, cubriéndose la cabeza mientras yacía en el suelo. Una a una, las brillantes balas amarillas impactaron el cuerpo de David, perdiendo instantáneamente toda energía cinética y cayendo al suelo. ¡Alto el fuego! Después de disparar cientos de balas, el líder de Capucha Roja ordenó en voz baja. Desde dentro del humo que se disipaba lentamente, una figura alta y esbelta, de contorno borroso, permanecía inmóvil. Los matones de Capucha Roja esperaban que la figura, que debería haber sido acribillada a balazos, cayera hacia atrás. Pero en el humo, una peligrosa luz violeta cobró vida. ¿Qué es eso? Un matón frunció el ceño, levantó su arma y entrecerró los ojos para ver qué se había encendido. ¡Mierda! Un rayo láser salió disparado del humo. Con un dolor punzante en el pecho, miró hacia abajo con asombro e incredulidad. Un agujero de sangre, tan grueso como un pulgar, le había atravesado el corazón desde adelante hasta atrás. Estallido. El cuerpo cayó y rápidamente un rojo brillante se extendió por el suelo del pasillo. ¡Mátalo! Apuntando a la figura en el humo, los matones de Capucha Roja dispararon en pánico. Usando el mostrador como cubierta, Bruce Wayne miró desde atrás, con los ojos abiertos por la incredulidad. ¡Fu! No muy lejos de él, el apuesto joven con gabardina permanecía en su lugar, levantando un brazo y formando con su mano la figura de una pistola. Como en una película muda en blanco y negro, imaginando que su dedo era una pistola, un vaquero genial batiéndose en duelo con bandidos. Antes de que sus padres perdieran, la infancia de Bruce Wayne no fue diferente. Jugaba con sus dedos como si fueran pistolas en los campos de la finca familiar. Pero en ese momento, algo realmente salió disparado de las puntas de los dedos de esa figura, no balas, sino rayos de láser púrpura. El tiempo pareció ralentizarse en ese instante. En el vestíbulo del banco, visto de perfil, la expresión de la figura erguida era despreocupada, como si estuviera jugando, disparando tranquilamente rayos de luz uno tras otro. Pero era como si la parca gritara nombres. El láser, quemando el aire, quemó el pecho de los matones que huían, con el pelo erizado, incapaces de escapar. Agujeros de sangre se abrieron en sus pechos y los cuerpos se desplomaron al suelo. Sorpresa de Bruce Wayne más 43. ¿Cómo hizo este tipo eso? ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics, un comentario silly que ayudan siempre al canal? ¿Qué me pasa? David miró a las dos personas asombradas en la habitación y le preguntó a Clark con confusión. ¿Lo que viste? Cassandra podría entenderlo. No había visto sus habilidades. ¿Pero por qué Clark parecía tan sorprendido y asustado? Tú. Clark vaciló, su rostro era una máscara de lucha. ¿Debería decirle a mi hermano? ¿Cuál sería la reacción de David si supiera este futuro? Debía estar alerta y asegurarse de no convertirse en esa persona. ¿O debería simplemente dejarse llevar y deslizarse hacia la oscuridad? ¿Lo viste también, niña? Al escuchar la voz de Clark, la ciega Cassandra giró la cabeza hacia el sobresaltado Clark, con la voz llena de sorpresa. ¿Yo no debería haberlo visto? Clark dudó. Nadie lo había visto antes, Cassandra negó con la cabeza. Cuando usaba su habilidad para predecir el futuro de los demás, solo ella misma veía las visiones. Al igual que el señor Ross, quien perdió las llaves de su auto antes, necesitaba que yo hablara para saber qué había predicho. Pero esta vez fue diferente. ¿Por qué? Todos sabemos que eres diferente a los demás.
Yo, Clark, cuya mente se había quedado en blanco por los sucesos anteriores y casi había olvidado todo lo demás, finalmente entró en pánico y recordó. Su habilidad había sido expuesta, y también se había descubierto que su hermano era diferente a los demás. No tengas miedo, Clark. Habiendo visto el rostro de Clark desde la perspectiva de un espectador en la visión del futuro, Cassandra habló suavemente y sonrió. Acabo de darme cuenta de que realmente te había visto antes. ¿Me ha visto antes, señora? Preguntó Clark, confundido. Cuando esta anciana estaba ciega, Clark, entonces un bebé, acababa de llegar a la Tierra con una lluvia de meteoritos. La expresión de David cambió ligeramente, adivinando vagamente dónde la mujer quería decir que lo había visto. De repente, Cassandra hizo una pausa, sonrió misteriosamente y luego dijo: Niña, ve a cerrar la puerta. El confundido Clark caminó hacia la puerta. Junto a la pared cerca de la puerta, una figura de cabello negro, habiendo escuchado las voces del interior, salió rápidamente. Al darse la vuelta, Clark cerró la puerta que Pete había dejado entreabierta al salir. Clark regresó junto a la cama, pero no volvió a sentarse junto a su hermano. ¿Por qué me miras así, Clark? Al ver la mirada compleja de Clark, David, confundido sobre qué había visto exactamente en el futuro, fingió indiferencia y se rió levemente. Preocupación de Clark más 32, pánico más 30, miedo más 25, hasta entonces no le interesaba especialmente el futuro. En realidad no necesitaba que otros le dijeran cuál sería su destino. Pero después de ver la reacción de Clark, no pudo evitar sentir curiosidad. Las emociones actuales de Clark son, como una versión amplificada de la preocupación que tenía antes de que yo me fuera por el camino de la corrupción. Los ojos de David parpadearon y adivinó con claridad lo que Clark podría haber visto. Pero seguía desconcertado. ¿Cómo podría su futuro ser como el que preocupaba a Clark? La chica de cabello negro apareció desde la esquina. Mirando la casa con la puerta bien cerrada, frunció el ceño ligeramente. Justo cuando estaba a punto de retirarse en silencio, Cara. De repente, una voz clara resonó detrás de ella. ¡Qué casualidad! No esperaba encontrarte aquí. Lana pasó por allí empujando un carrito, con expresión de sorpresa. No esperaba ver allí a la amiga que acababa de conocer en la fiesta de ayer. ¿Estás aquí para ser voluntario también? Cara se dio la vuelta y una sonrisa ligeramente antinatural apareció en su rostro. Sí. Algunas cosas son iguales para mí, aunque soy nuevo aquí, como 30 horas de servicio comunitario por semestre. Lana atrajo a Cara a la conversación. Inmediatamente se notaba que estaba un poco confundida, sin saber por qué, pero ayer Cara había estado muy habladora. Los dos charlaron alegremente y Cara le hizo muchas preguntas sobre la escuela secundaria de la ciudad, pidiéndole que presentara a las personas famosas de la escuela para poder tener una impresión general. Pero ahora Cara parecía un poco distraída, su mirada se desviaba hacia un lado de vez en cuando. Serás una persona extraordinaria en el futuro. Cassandra dijo con una sonrisa en la habitación. En el futuro de los demás, algunos encontrarán dolor y desesperación, pero cuando tú aparezcas, descenderá la esperanza y todos los desastres se desvanecerán. Al escuchar las palabras de Cassandra, la sorpresa brilló en los ojos de David. Esta anciana realmente previó el futuro de Clark, es decir, Superman, en el futuro de otra persona. Parecía haber subestimado a la anciana del asilo de ancianos de este pequeño pueblo. Si ella podía ver al Superman del futuro, tal vez su comprensión del mundo futuro no era tan completa como la suya. Pero tal vez podría captar algunos hilos dispersos del mundo futuro. Yo. ¿Extraordinario? Clark se señaló a sí mismo, completamente perplejo. Aunque sabía que tenía un talento excepcional, nunca imaginó que podría estar a la altura de tal descripción. Parece que naciste para esto, niña. Para ayudar a todos a escapar del miedo y la oscuridad. Frente a Clark, quien estaba desconcertado por la confusión sobre el futuro, Cassandra dijo de manera significativa y gentil. Tras haber ayudado a la gente a prever el futuro tantas veces, he identificado un patrón. ¿Sabes cuál es? Señora, por favor, dígame. La expresión de Clark era respetuosa. Al ver esa escena, pudo recuperarse de una breve sorpresa como si nada en el mundo pudiera perturbarla más. El futuro se puede cambiar. Una sonrisa misteriosa tocó sus labios. De hecho, el futuro ya ha empezado a cambiar a partir de este momento. Igual que Pete. David habló lentamente. Una vez que las personas conocen su futuro, inevitablemente evitarán que ellos mismos o los acontecimientos se desarrollen en una dirección que no les guste. Sí, niña. El tono de la anciana siguió siendo amable hacia David, aunque había visto un futuro en el que él podría ser un adversario de Clark.
Ella había visto innumerables vidas futuras. Los humanos somos seres complejos y no se debe definir fácilmente a una persona ni a su futuro. Quizás un niño común y corriente criado en una pequeña granja se convertiría en la persona más brillante y querida del planeta en el futuro. Quizás un fiscal respetado con un futuro brillante, tras un solo mal día, se transformaría en un temido jefe de la mafia. Tal vez los mercenarios, típicamente avaros y de sangre fría, sin esperar recompensa alguna, se esforzarían por salvar el mundo con todas sus fuerzas. Ahora es tu turno, niña. Cassandra abrió suavemente su mano hacia David. David dudó por un momento y luego extendió su mano. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Pasó mucho tiempo y no pasó nada. Así como David pensaba que no era especial como el hijo del mañana y no podía ver su propio futuro. Hermano especial Kent. Cassandra, con los ojos cerrados, los abrió, llenos de cataratas blancas, y suspiró. Hijo, no puedo ver tu futuro. Esto nunca había sucedido antes. Parece que no puedo ofrecerte ninguna orientación para tu vida. Ella negó con la cabeza. Tu futuro debes comprenderlo y crearlo tú mismo. 2 hermanos, uno para el cual ella podía ver el futuro y el otro cuyo futuro no podía ver. ¿No puedes verlo? David quedó confundido al escuchar esta respuesta. El físico de Thanos le otorgaba una gran resistencia a las habilidades mentales. ¿Prever el futuro también era una habilidad mental? ¿Fue por eso que no pudo verlo? Clark, que contenía nerviosamente la respiración, se sorprendió cuando esperaba ver si había un punto de inflexión en el futuro de su hermano. Apretó los dientes, con la mente firme en el pensamiento de que, sin importar lo que pasara, nunca dejaría que su hermano tomara el camino equivocado. Clark abrió los ojos y su voz tenía un matiz de aprensión. Señora, ¿podría por favor volver a mirar mi futuro? Cassandra, aunque ciega, no era imperceptible. Adivinando lo que pretendía, negó con la cabeza con impotencia. Hijo, no soy una radio que puedas sintonizar en cualquier momento ni cambiar de canal a voluntad, permitiéndote ver cualquier parte de tu futuro que desees ver. Las predicciones de Cassandra sobre el futuro eran incontrolables. A veces veía acontecimientos a minutos de distancia, otras veces el fin de la vida de alguien más. Con frecuencia no podía predecir el futuro siempre cambiante de una sola persona. Clark quería volver a predecir su propio futuro, saber si su firme resolución de impedir que su hermano siguiera el camino equivocado tenía algún efecto, si el futuro había cambiado, pero no pudo. Estoy cansado, niños. Al escuchar el tic-tac del reloj, Cassandra sonrió con satisfacción. Clark estaba un poco confundido. Ni siquiera había empezado a leer con el anciano al que respetaba. ¿De verdad crees que la señorita Cassandra necesita que alguien le lea? David le dio una palmadita en el hombro y se levantó para irse. La anciana sabía leer braille. Solo necesitaba que alguien le permitiera volver a ver el mundo vibrante y colorido a través del futuro de otra persona. Señora, disculpe. Clark se dio cuenta de su error, miró el reloj de la pared, sintió que ya había causado suficientes problemas y se despidió. Volveré a verte esta tarde. Hija, solo puedo mostrarte fragmentos del futuro. A veces no conocerás toda la historia, así que no te apresures a juzgar. Finalmente, cuando Clark estaba a punto de cerrar la puerta e irse, Cassandra se lo recordó amablemente desde su silla. Sea más paciente y confiado con su familia. Entiendo. Gracias, señora. Clark se quedó paralizado por un momento, luego asintió pensativamente y cerró la puerta. Originalmente había planeado acompañar a David a una habitación en la planta baja para jugar ajedrez internacional con otra persona mayor, para pasar el tiempo de su servicio comunitario. Pero después de jugar 2 partidas, la anciana ya no quería jugar. Se dio cuenta de que David la dejaba ganar, jugando para hacerla feliz. Tras una partida seria, fue derrotada rápidamente. Jugar al ajedrez con alguien cuyo nivel de habilidad era muy superior era una tarea tediosa, especialmente para el jugador más débil. Ustedes dos vayan adelante. Le diré al personal que estaban jugando ajedrez conmigo. La anciana, sintiéndose derrotada, agitó la mano y se tocó la frente. Los dos no tuvieron más remedio que irse. Al ver que era casi la hora de comer, prefirieron volver a casa y probar la sopa de mariscos de su madre, Marta, en lugar de comer en la cafetería del asilo. Al bajar las escaleras, vieron el coche de Pete estacionado debajo. Pero Pete no estaba por ningún lado, probablemente todavía estaba buscando sus llaves. ¿De verdad vas a casa con este aspecto, Clark? ¿Qué pensarán papá y mamá? Al salir de la residencia, Clark fruncía el ceño con preocupación persistente y caminaba distraídamente. David arqueó una ceja y sonrió. ¿Viste algo en el futuro que te preocupa tanto? ¿Te encerré en un ataúd de meteorito?
¿O te robé a Lana, la que tanto añoras? Nada. Ni siquiera puedes engañar a un niño con eso, dijo David, con un tono un poco exasperado por el pobre intento del kryptoniano de mentir. Déjame pensarlo, David, y luego decidiré si te lo decimos. Clark no estaba seguro de si contarle a su hermano sobre su premonición sería beneficioso o perjudicial, y decidió tomarse un tiempo para considerarlo. Miró hacia atrás, hacia el asilo de ancianos. Su propósito original al venir hoy era pasar tiempo con Lana, quizás charlar con ella en la cafetería. Pero con lo sucedido, se le había quitado el ánimo. De todas formas, es tu futuro. David se encogió de hombros, sin insistir en el tema. Aunque sentía curiosidad, no se dejaría consumir por la preocupación ante la vaga predicción de un precognitivo. El futuro estaba bajo sus pies y en sus manos. Él era el timonel de su propia vida. La dirección del barco de la vida la decide uno mismo. Había bastantes personas en este mundo con habilidades premonitorias o adivinas. Si dejaba que cualquier comentario casual lo angustiara e inquietara, no tendría tiempo para nada más. En comparación con eso, ahora mismo estoy más preocupado por otra cosa. Caminando por la calle, ignorando al distraído Clark a su lado, David apretó los puños. Desde que la tasa de fusión de su plantilla superó los 90, sintió una poderosa energía fluyendo dentro de él, llenando cada célula de su cuerpo. Cuanto mayor era la tasa de fusión, más inmensa se volvía esa energía. Pero parece que no puedo liberarlo. Esto le recordó a Thanos de los cómics. El Thanos del cómic podía liberar poderosa energía cósmica desde sus manos o sus ojos, pero al principio no pudo hacerlo. Poco después de que Thanos abandonara su planeta natal, Titán, y se embarcara en su camino como Señor Oscuro, mató al líder de los piratas espaciales y tomó su lugar. Desde entonces, lideró a sus piratas espaciales, saqueando la tecnología científica del universo e investigando su propio cuerpo. Para liberar al máximo el potencial de su cuerpo, Thanos creó una armadura y se sometió a una cirugía de modificación biológica que le permitió liberar la poderosa energía contenida en su cuerpo. En los cómics, la armadura dorada de Thanos, aunque aparentemente simple, como si hubiera sido moldeada a martillazos, en realidad contenía diversas tecnologías cósmicas de vanguardia. Una de sus funciones era ayudarle a concentrarse y liberar energía. David sabía que debía integrar la versión cinematográfica de la plantilla de Thanos. Pero quizás Thanos sea solo Thanos. Algunos aspectos esenciales nunca cambian. Especuló en su corazón. En la película, Thanos quizás estaba demasiado preocupado por encontrar las gemas del infinito y actuar como director de control de la población del universo, lo que no le dejaba tiempo para explorar su propio potencial. Incluso sin rayos de energía, el formidable físico de Thanos fue suficiente para dominar el universo. Si hubiera encontrado las gemas del infinito que pudieran controlar el universo, su capacidad de emitir energía no le habría facilitado chasquear los dedos. David meneó la cabeza, sin saber qué hacer con la energía de su cuerpo. Actualmente carecía de las condiciones para crear una armadura cósmica de alta tecnología o someterse a modificaciones biológicas él mismo. ¿Esta habilidad extra parece inútil por ahora? De camino a casa desde las afueras, David levantó una ceja. ¡Qué casualidad, David! De repente se escuchó una voz llena de resentimiento y triunfo. Una figura emergió lentamente de una bifurcación del camino, bloqueándoles el paso de repente. Su piel estaba cubierta como de nieve, sus labios eran de un azul violáceo y su rostro parecía algo feroz. Estaba cruzando la ciudad con la intención de ir a tu granja y no esperaba encontrarme contigo aquí. Sean. Clark levantó la vista y observó a Sean, cuya piel tenía un color anormal y parecía temblar. Su expresión era de asombro, y no pudo evitar preguntar: ¿Estás bien? Bueno. Al escuchar la pregunta, Sean abrió los brazos y se rió a carcajadas. No podría estar mejor. Ahora. De repente, miró a David con voz severa. El suelo a ambos lados de sus manos estaba reducido a polvo por la escarcha, y con el viento soplando, la nieve y el hielo danzaban en el aire. Arrodíllate en el suelo y suplica, y tal vez considere perdonarte la vida, David. Después de haber caminado por la ciudad para llegar aquí, su capacidad de absorber el calor había resurgido. ¿Alguna vez has considerado postularte a un circo? Al oír esto, la expresión de David se volvió fría. Por la apariencia de Sean, no era difícil ver que había sufrido una mutación genética debido a la radiación de la kriptonita. Con tu actual apariencia extravagante, seguramente serías un éxito de ventas garantizado. Tu ignorancia te llevará a la tumba. Enfadado por la burla, Sean rugió y se lanzó hacia adelante, lanzando un puñetazo. No tienes idea de lo fuerte que soy ahora. Sean, para.
Clark se abalanzó, intentando evitar que Sean se acercara a David. Quería proteger a su hermano, y también a él. Pero cuando sus manos hicieron contacto con el cuerpo de Sean, el calor de su cuerpo se desvaneció sin control. Un resplandor similar al del sol nació en el punto de contacto entre ambos, y fue absorbido por el cuerpo de Sean. ¿Cómo puede ser que el calor de tu cuerpo sea mayor que el de una pequeña central térmica? A medida que el calor inmenso lo invadía, el físico de Sean se fortalecía rápidamente. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad mientras exclamaba: «Me estoy haciendo más fuerte». «Ah». Un gemido de dolor escapó de Clark al ver cómo sus fuerzas se agotaban rápidamente. Se desplomó en el suelo, con el cuerpo cubierto de hielo capaz de romper el acero. Su consciencia se nubló y tembló incontrolablemente. «Estás pidiendo la muerte». Los pies de David crujieron contra el suelo al salir disparado como una bala de cañón, apareciendo ante Sean. Con una fuerza aterradora, como la de una erupción volcánica, lanzó un puñetazo que impactó en el pecho de Sean. Estallido. Se produjo una explosión ensordecedora y una ola visible de energía blanca y violenta surgió. Se extendió por decenas de metros como si pasara una tormenta. Crack, crack, crack. Sintió como si un tren a toda velocidad le diera de lleno en el pecho. El pecho de Sean palpitaba de dolor y salió despedido hacia atrás, dejando una larga herida en el suelo antes de incrustarse a decenas de metros de distancia. «Clark, ¿cómo estás?». David preguntó rápidamente, frunciendo el ceño. Bajo el sol, y sin haber muerto, David pensó que la condición de Clark no debería ser un problema. Estoy bien». Bañado por la luz del sol, el rostro de Clark, que se había puesto morado por el frío, mejoró rápidamente. Sin embargo, su cuerpo seguía débil, como si necesitara tiempo para recuperarse. Al ver a su hermano, que estaba preocupado por él, una corriente cálida fluyó a través del corazón de Clark. Clark recordó algo de repente. En una visión del futuro, su hermano podía volar, tenía la piel normal y sus ojos brillaban rojos. ¿Era realmente su hermano? ¿Podría ser que las habilidades de la señora Cassandra, activadas contra él, un extraterrestre, le hubieran provocado estas extrañas alucinaciones? «Hermano, no lo mates», y no, los dientes de Clark castañeteaban mientras hablaba, todavía congelados. «Iré a vengarme por ti ahora mismo». Antes de que pudiera terminar, David pisoteó el suelo, y el potente retroceso agrietó el duro asfalto. Su cuerpo salió disparado hacia adelante con violencia. Trazando un arco de decenas de metros de largo, emanó un aura escalofriante y aterradora mientras aterrizaba frente a Sean, levantando tierra. «La ignorancia puede llevar a alguien a la tumba, pero no seré yo. Tú también tienes poderes». Una voz grave, como un juicio despiadado, llegó a sus oídos. Sean se incorporó con dificultad, vio el cambio en la apariencia de David y se levantó de un salto, presa del pánico, lanzando un puñetazo, que David esquivó fácilmente inclinando la cabeza. Habiendo presenciado el destino de Clark, sabía las consecuencias de dejar que David lo tocara. ¿Puede absorber el calor para hacerse más fuerte? Con una patada potente, Sean salió volando. Esta vez, David usó aún más fuerza. Con un crujido, la inmensa fuerza le rompió las costillas. Voló de vuelta al pozo, como una piedra que rebota en un lago, levantando una ola de tierra, y apareció un profundo pozo de varios metros de ancho. David lo miró. «Esa es una habilidad bastante buena, desperdiciada en ti. El calor de muchos usuarios de habilidades poderosas combinados no sería suficiente. Solo Clark, cuyas habilidades provenían del sol, podía hacer esto. Para cualquier otro, un simple toque podría matarlo al instante. Algunas personas, incluso con habilidades poderosas, no pueden ocultar su naturaleza cobarde». Callarse la boca. Sean, burlado descaradamente, se enfureció. Salió del hoyo con la típica postura de tackle de un jugador de fútbol americano, creando una fuerte corriente de aire, y se estrelló contra David, rodeándolo con los brazos por la cintura. «Arrodíllate ante mí y pide misericordia». Rugió, pisoteando y cargando hacia adelante mientras activaba su habilidad, absorbiendo el calor del cuerpo de David. Esperaba que David se derrumbara instantáneamente. Pero para su sorpresa, David actuó como si nada hubiera pasado. Apretó las piernas, creando dos surcos profundos en el suelo, y con calma lanzó un puñetazo, derribando a Sean. La aterradora fuerza, junto con el cuerpo de Sean, impactó contra el suelo, y la visible onda de energía blanca arrasó con los escombros y la hierba circundantes. Crack, crack, crack. Se escuchó el sonido de huesos rompiéndose. Mi espalda.
En el pozo de varios metros de diámetro, Sean gritó de terror, experimentando un dolor escalofriante. Su rostro se contorsionó de dolor y sus manos temblaron al tocarse la espalda. No sentía la parte inferior del cuerpo. No te preocupes, pronto te liberarás de este dolor. Sintiendo un ligero drenaje de energía cósmica dentro de él, David, sin expresión alguna, lanzó su puño hacia abajo con la fuerza de una montaña que cae. Estallido. Los ojos de Sean se pusieron en blanco y se desmayó. Su cerebro dañado lo hundiría en la nada y la oscuridad eternas. Clark se tambaleó, débil, y presenció la escena. Bien, Clark. ¿Qué ibas a decir antes? David retrajo el puño e inclinó la cabeza hacia el pozo gigante. Y... al ver a Sean, que había entrado en estado vegetativo, Clark se enojó tanto que casi se desmayó. Crují. Disculpe, señora. La puerta se abrió y Kara, con cabello negro, entró en la habitación nerviosamente, con las manos fuertemente entrelazadas. En esta residencia de ancianos todos dicen que se puede predecir el futuro. ¿Puedes ayudarme? Cassandra estaba sentada en un taburete, comiendo. Escuchaba el canto nítido de los pájaros en las ramas fuera de la ventana, con los ojos cerrados. Masticaba cada bocado lentamente, con una expresión de paz y serenidad indescriptibles, como si disfrutara de lo más delicioso del mundo o saboreara el persistente sabor de la vida. Hija, no soy ninguna gitana adivina. Ella abrió los ojos, dejó la cuchara de arroz de su boca y dijo sin prisa: si quieres predecir el futuro, te sugiero que vayas a la carpa de adivinación de un circo. Además, un último consejo de vida para ti, jovencita. Ella negó con la cabeza suavemente. Escuchar a escondidas no es un buen hábito. Por favor, deme una oportunidad, señorita Cassandra. Al oír esto, los ojos de Kara se iluminaron levemente, como si confirmara algo. No pudo evitar dar un paso al frente, con la voz cargada de emoción. Incluso sin transformarse, su agilidad no debería haber sido algo que una anciana ciega común y corriente pudiera oír. Parece que dije algo incorrecto. Cassandra meneó la cabeza con cierto pesar, su voz era antigua. A medida que las personas envejecen, sus mentes realmente no son tan agudas. El tiempo se acaba. ¿Puedo tener un poco más de tiempo para dejar este mundo en paz? ¿El tiempo se acaba? Todos morimos tarde o temprano. Cassandra escuchó el reloj de la pared, que casi marcaba la hora, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Vi mi propia muerte en el futuro de otros cuidadores. Algunos futuros se pueden cambiar, mientras que otros están destinados y son difíciles de alterar, como el final natural de la vida. Ella, que tenía casi 90 años, había planeado dar una última mirada al mundo con la ayuda de otros esta mañana antes de partir en silencio. Pero la muerte debería ser pacífica y serena. La anciana que tenía delante se encontraba en los últimos momentos de su vida, y por derecho propio, no debía ser perturbada. Kara apretó las manos con fuerza. Su hermoso rostro reflejaba culpa. Esto no solo es muy importante para mí, sino también para mi gente e incluso para el mundo. Por favor. No puedo revelar el futuro de otros sin su permiso. Incapaz de resistirse a la súplica de la niña, la amable anciana dejó su cuchara de arroz, sacudió la cabeza y sugirió: pero puedo ayudarte a mirar tu futuro. ¿Mi futuro? Kara lo pensó con expresión de lucha. Esto también era una forma. Si Numa realmente apareció en esta generación como lo predijo la profecía, según las leyendas de su tribu, ella inevitablemente se enredaría con Nama, quien descendió con fuego celestial, destinada a ser su mujer. Entonces, tal vez a través del futuro, podría determinar cuál de los dos hermanos era Nama, el Salvador, y quién era Segari, el malvado, ayudando así a Nama a derrotar a su hermano. Gracias, señora. Este mundo es tan hermoso. Me hace bien ver un poco más antes de irme. Con solo unos segundos restantes en el reloj, Cassandra, con la ayuda de la chica, se recostó en la cama. Sonriendo, tomó la mano de la chica. Tras un destello de visiones, abrió débilmente los ojos y, con una mirada de lástima, giró la cabeza hacia la chica nerviosa y aprensiva que tenía frente a ella. No, no te acerques a esos dos hermanos, o tu destino estará lleno de desgracias. ¿Desgracia? Y. Tu tribu. Habló intermitentemente hasta aquí. Cuando la manecilla de la hora pasó la hora por unos segundos, Cassandra, que insistía en terminar sus palabras, perdió las fuerzas y cerró los ojos con impotencia, dejando caer la mano flácida. Señora. La expresión de Kara cambió drásticamente.